Bienvenido, Julio Ramos, a Escaparate. Muchas Oye, gracias. Julio Ramos, cuéntame, ¿tú eres de Coatzacoalcos? Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia, ¿cómo fue? Fue una buena infancia. Yo era un niño un poco reservado, muy imaginativo, hablaba muy poco, me la pasaba viendo películas y pues de cierta manera fue como ver estas películas, descubrir el mundo, ¿no? Porque bueno, obviamente pues los principios y los valores que me inculcaban en casa eran muy diferentes a cómo funcionaba mi entorno en Coatzacoalcos por la violencia que se vivía. Entonces era como un choque muy fuerte, muy contradictorio, ¿no? Entonces, viendo películas, pues de cierta manera era una manera como de canalizar ciertas cosas y también de experimentar un mundo más allá como de mi realidad, ¿no? Y pues bueno, en aquel entonces yo quería ser astronauta. Oye, Julio Ramos, y en aquel momento, ¿el cine qué impacto tenía? Digo, aparte de un entretenimiento, ¿no? Era importante porque era una manera, como te decía, de experimentar como lo que había más allá de mi realidad. Aparte era también un asunto que me inculcaron mis papás, sobre todo mi papá. Él es muy cinéfilo bastante y sí recuerdo que me llevaba al cine desde muy joven. Entonces sí, yo me acuerdo bastante ir a las donde rentan películas y al Blockbuster. Me acuerdo incluso del aroma, de pasar horas viendo las películas en los estantes y rentando cosas. Entonces creo que fue vital para mi crecimiento y para la manera en que percibía el mundo en ese entonces. Sí, yo creo que todo eso propició que llegaras finalmente, cuando tocó el turno de estudiar, a la escuela de cine, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Y claro. cómo te sentías ahí? En la escuela de cine, bien. Digo, como toda carrera, realmente no es como que vayan a llegar a tu casa a tocarte la puerta, ¿no? Uno debe ser bastante autodidacta y uno debe de impulsarse a sí mismo, ¿no? Afortunadamente, pues a veces había apoyo y material para hacer y a veces no, pero pues así como los niños, que yo soy yo estoy muy en pro de que el aburrimiento y la falta como de y el aburrimiento es bueno porque da pie a la creación, a la creatividad, ¿no? Entonces un poco como el no tener en la universidad los medios o los apoyos, pues da pie a que tú te impulses y resuelvas. Uh-huh. Y eso aporta también a tu disciplina, ¿no? Como persona. Y afortunadamente pues yo tuve muy buenos colegas que hasta la fecha colaboro mucho con ellos en mis proyectos. Hemos crecido de manera personal, nuestras relaciones y profesionales también. Entonces es algo invaluable, porque yo creo que el cine no es como, es algo, funciona cuando se crean ambientes laborales sanos y se crean alianzas. Bien. Oye, ¿y cómo se da ese primer proyecto? ¿En qué momento empiezas a crear un no sé, qué fue lo primero, un cortometraje, un documental? ¿Cómo fue? ¿Cómo empiezas a crear? Pues es como una búsqueda por plasmar algo, ¿no? De cierta manera da cierto placer como realizar algo, y es como un reto también alcanzar como cierto estándar cinematográfico, ¿no? Entonces pues es un proceso creativo que requiere tiempo y que requiere obviamente también investigación y comunicación con los que están a tu alrededor, porque uno no hace las cosas solo. O sea, el cine es un arte colaborativo. Uh-huh. Entonces no hay una sola mente maestra dirigiendo todo, sino son varias voluntades que se prestan a crear y a contribuir a una visión, ¿no? Y pues a mí me gusta mucho. Para mí, cuando se vuelve personal,
adquiere cierta fuerza y tiene un valor mucho más importante. Entonces, sí, o sea, creo que parte del proceso de creación es estar dispuesto a ser cuestionado y también dejarte inspirar e inspirar a otros. Bien. Oye, y esos retos que te enfrentaste en este primer trabajo, entonces, como dices, proceso de creación, ¿con qué te topaste? Bueno, este no es mi primer trabajo, sería como el tercero. ¿A cuál te refieres? A Jico. Jico, ya nos brincamos hasta acá. Yo estaba preguntando desde el primero. El primero, claro. Sí. Pues incertidumbre, igual el ego de la juventud, ¿no? Que creo que es algo normal y es algo por el cual todos pasan. Creo que es necesario fracasar. Creo que fracasar es importante y es un tema que muchos deberíamos abrazar porque da pie al crecimiento, da pie a la sabiduría. El fracaso es importante porque lo que surge de ahí tiene muchísima humanidad, ¿no? Entonces, pues creo que uno no está tan dispuesto a fracasar al principio, ¿no? Creo que uno está acostumbrado quizás a lo instantáneo, ¿no? El éxito es casi una ilusión y creo que hay mucho valor en el fracaso que en el éxito. El éxito, pues, puede someterte, ¿no? Entonces, pues mi primer trabajo fue, diría que un ejercicio de estilo. Fue filmado en el Hotel Salmones, me acuerdo, y tenía tintes de cine negro y fue divertido, estuvo bien logrado y pues te inspira, ¿no? Y te inspira a trabajar con tus colegas y ver el resultado y no estar contento y también poder mejorar junto a ellos. Oye, y ya que abordamos el tema de Jico, ¿cómo fue Jico? Jico fue... Desde el principio, así desde el argumento, ¿cómo fuiste pensando? ¿Cuál toma hacer? ¿Lugares? Cuéntame. Pues mira, Jico fue un proyecto interesante porque es un cortometraje México-canadiense, es una coproducción con Canadá, ¿no? Entonces fue interesante porque fue en pleno 2020, me parece que en la segunda ola pandémica estaba todo cerrado, o sea, negocios locales, imagínate la industria cinematográfica, ¿no? Nadie filmaba. Entonces, por suerte este proyecto llega a mí con otro guión, otra idea, y tras un tiempo en charla con el productor, pues dije que estaría mucho más interesante el poder crear una historia tomando los elementos de su guión, que él quería hacer algo como muy folclórico, pero llevarlo más allá, con cierta estética, y tomando como estos mitos, leyendas del México rural, ¿no? Sobrenatural, que es la ciguanaba o la cegua, ¿no? Quería alejarme también como a las figuras sobrenaturales que comúnmente se adaptan, no sé, como La Llorona o los chaneques o ese tipo de cosas. Y pues digo, sí me parece un poco perturbadora la idea de una mujer con rostro de caballo, ¿no? De hecho, incluso investigando más, es un mito muy común aquí en Jalapa. La han visto en el dique, me parece, se ha aparecido en Jalitic, en Jico también. Entonces se empezó a concebir la historia y justamente pues era un proyecto que tenía las locaciones, quería que fueran atemporales, ¿no? Que no se lograra saber qué fecha del tiempo era, ¿no? Puede ser tanto un pasado o un presente, ¿no? Entonces filmamos en Jico, ¿no? Y fue un rollo porque, claro, es pandemia y es cerrar calles, entonces incluso hubo un momento en donde fuimos a escautear, a buscar locaciones para escoger qué calles iban a cerrar,
cuántos bloques, cuántas horas, y regresamos a días antes de filmar y Jico parecía, o sea, estaba inundado de la Villa Navideña. O sea, para una historia de terror, Jico estaba así iluminado, como si fuera Villa Navideña, parecía Liverpool en Navidad. Entonces fue un rollo hablar con la alcaldesa, quitar todo. Sí, éramos como el Grinch contra Jico en Navidad. Qué bárbaro. Sí, fue un tema, pero pues como había presupuesto, claro, entonces podíamos permitirnos ese tipo de cosas, ¿no? Oye, y pues cómo no, imagínate, fue la época decembrina más o menos, ¿no? Y era la primera vez que yo veía, nunca había visto que pusieran una villa navideña en Jico. Sí, creo que precisamente la alcaldesa de aquel tiempo, pues es empresaria, ¿no? Claro. Entonces ella tiene esa visión o pretendía darle una novedad al pueblo. Y claro, el hijo también era muy inquieto, estaba movido ahí. Pero oye, y ahora cuéntame, ya entrado en la historia, ¿tuviste algunos informantes que te ampliaran detalles, no sé, anécdotas? Básicamente pues fue parte como de mi investigación. Realmente me parece muy interesante que sea esta figura mística, o sea, como muy vista en América Latina. O sea, hablamos de México, Guatemala, Costa Rica, Chile, Uruguay. Entonces está bastante interesante, ¿no? Y pues, pero más que nada fue mis investigaciones. Ajá. Y también la creatividad de desarrollar una ficción con ese material, ¿no? Y claro, un poco también metiendo estos temas de desapariciones y lo que hace el miedo en una sociedad, ¿no? Como tal llena. Sí. Además de que esos temas forman parte de la cultura popular mexicana, ¿no? Claro. Yo recuerdo que todavía yo soy jalapeño aquí en la ciudad, mi abuela me contaba cosas, ¿no? Así, y después salíamos al patio en la noche y eso así como para dar más ambientación a la historia, ¿no? Uh-huh. Que ya después me daba miedo hasta regresar a la casa. Uh-huh. Pero bueno, oye, y ¿qué tan buena respuesta ha recibido Jico? Porque tengo entendido que ya son varios reconocimientos, ¿no? Sí, son varios, ya llevamos varias. ¿Cuál fue el primero? El primero fue en el Festival Feratum, con quien guardamos una gran relación, y es un gran festival. Fue fue el estreno mundial en Morelia, perdón, en Michoacán, Pátzcuaro, el año pasado. Entonces recibimos mención honorífica. Mención honorífica a mejor cortometraje. No ganamos el premio, pero una mención para un primer festival fue increíble. Y muy buenas críticas, el proyecto gustó mucho, visualmente el proyecto es increíble. Y de allí fuimos seleccionados para el Festival de Tequila. El corto formó parte de la ruta de cine veracruzano de esta primera mitad del año. Estuvo en varias ciudades del estado. Ahorita fue que fuimos seleccionados para Shorts México. El más reciente. Sí, y fue una doble selección, fue una sorpresa. ¿Por qué? No sé por qué fue una doble selección, pero sí nos sorprendió mucho porque estamos compitiendo en la categoría Neomex y estamos en la muestra Fantascorto. Entonces son muy buenas noticias. Claro. Sí. Oye, y háblame de la cámara, ya que la calificas de extraordinaria, de maravillosa. Uh-huh. Porque ¿qué presentas? Queríamos realmente crear un universo, ¿sabes? Y de cierta manera el corto fue concebido como si pudiera formar parte de una historia más grande, quizás como una antología de varias historias, ¿no? Situadas en un contexto rural, pero con todos estos elementos fantásticos, místicos, que pues México tiene muchísima tela de donde cortar. Debería de abordarse mucho más eso. Creo que vale la pena y se quedarían cosas muy geniales, pero sí, visualmente queríamos que fuera bastante icónico la fotografía, ¿no? Filmamos con una Alexa Mini, la cámara vino de Ciudad de México, entonces pues da un look bastante cinematográfico. El fotógrafo Edgar Sáenz Curi pues tiene un grandísimo ojo, él es de Orizaba.
y colega de toda la vida. Entonces sí queríamos crear una atmósfera muy marcada, muy marcada. ¿Sombría? ¿Sórdida? Sí, sombría, No con sé. tensión, un poco malsana, pero aún así bella. O sea, bella, que saliera a relucir como, wow, o sea, esto es México, estos son sus calles, o sea, que se viera interesante, que Ajá. tuviera identidad. Bien. Oye, tú de Coatzacoalcos, el fotógrafo de Orizaba, ¿la música? La música es de Fernando Zamora, Ciudad de México. ¿Y el elenco? El elenco es jalapeño, No me digas. todos. Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal bien? Sí, todos bien, increíbles. Fueron bastantes horas de rodaje, fueron muchos días, pero yo creo que trabajábamos, diario eran como 18 horas de rodaje, filmar. Lo cual es bastante, pero pues era lo que había que hacer para sacar el proyecto. Y no, todos increíbles. Bien. Oye, y esta película, ¿cuándo crees tú que el público jalapeño, jiqueño, lo pueda llegar a ver en salas locales? Hay que gestionarlo, pero espero que pronto, espero que a finales de año. Digo, por fortuna existen varias opciones para poder exponer trabajos en Jalapa. Digo, se me ocurre Cinema Nahual de Rafa, Claro. se me ocurre Quintro Cinema de mi amigo Juan, y incluso la Galería de Arte Contemporáneo. Entonces, digo, es cuestión Claro. de gestionarlo. Sí. Sí. Pues hombre, muévanse porque ya es importante que la gente lo sepa. Sí, realmente. Se proyectó de hecho aquí hace meses por parte de la Ruta de Cine Veracruzano, Sí. en la Galería de Arte Contemporáneo. Ay, no me digas. Sí. Y nos fue bastante bien. Sí. ¿Y qué tal? Sí. ¿La gente, fue mucha gente? Fue gente, ¿Y sí. cuál fue la actitud del público? Pues estaban contentos, digo, el Medianoche fue parte de la proyección junto a otros proyectos que forman parte de la ruta, los otros proyectos también muy buenos, pero sí, digo, pues las preguntas sobre todo por el estilo visual, ¿no? Y toda como la dimensión del proyecto. Bien. Oye, y ahora que termines con la promoción de Jico, ¿qué proyectos tienes? Sí, vienen muchas cosas. Ahorita estamos en las últimas. Adelanta Dos. Estamos en las últimas de terminar la postproducción, los efectos visuales de otro cortometraje. Llevamos como 2 años haciendo los efectos visuales de ese corto. Sí, ahorita estamos trabajando diario para que salga, porque queremos estrenarlo justo en noviembre. Ajá. Entonces estamos puliendo como locos, porque sí es un proyecto que se aleja bastante de lo que he hecho y es muy interdisciplinario. O sea, me refiero a que no sigue meramente mucho no sigue las convenciones cinematográficas, y está interesante. Y pues ya también queremos pasar a proyectos más grandes como películas, entonces estamos trabajando en la ópera prima ahorita. Sí. Estamos como en proceso de escritura. Sí. ¿Tú la estás haciendo? Mira, bien. Oye, pues tienes así como que mucha chamba para lo que resta del año, ¿no? Desde colocar en cartelera Jico, de terminar en noviembre, espero. ¿Cuándo fue? Sí, una fecha. Sí, noviembre. Sí. Estamos aquí, Y entonces. con todo esto. Oye, pues realmente sí, ¿tú cómo ves ahora el campo cinematográfico para gente como tú, gente joven, que realmente es un proyecto que resulta caro, que no creo que sea tan fácil así como si, oye, me voy a hacer 3 cortometrajes el fin de semana, ¿no? Es un proyecto que implica toda una producción, desde el inicio que piensa escribir el guión o buscar un guionista, en fin. ¿Qué puedes decirnos acerca de este campo cinematográfico actualmente en Veracruz? En Veracruz, ¿no? Pues Sí, así. hay bastante, desde que hay talento y hay muchísima actividad, lo hay, ¿no? Digo, a la par de que yo quedé en Shorts México, también otro colega, Mauricio Uribarri, va a estrenar ahí su corto. Un hombre muere, se llama.
y conozco también de otros colegas que se están moviendo, ¿no? En cuanto a la realización cinematográfica. Y tiene mucho futuro, digo, es una cuestión de perseverar por el tema de financiamientos y de apoyo. Y casi que hacer cine es una cuestión de carácter, temple, y también saber cuándo dejar las cosas, ¿no? Yo creo que hay mucho potencial en el cine veracruzano, con los realizadores veracruzanos. Ojalá hubiera más apoyo como de las instituciones, ¿no? Pero pues es parte, supongo, del quehacer, y lo importante, resalto, es crear alianzas. Oye, muy bien. Pues bueno, que te puedo decir, muchísimas gracias por venir. Aquí estamos en Escaparate en NB, Periodismo de Investigación. Gracias. Gracias a ti.